No pasa nada, Ariel. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Alguien me está escuchando relacionado con la ética? Perfecto. ¿Y por qué específicamente? ¿Qué determinaba? La sociedad, no lo No, no, determinaba el no, conjunto. no quién, sino qué determinaba, qué consecuencia traía. Ah, las leyes, ¿no era? Si mal no recuerdo. Como No. que las leyes no eran una... Ah, ¿Con qué está relacionado específicamente? Ujú. con la moral. Sí, también. Es algo que está relacionado, pero no es lo único, ¿sí? A ver, habíamos hecho unos ejemplos, ¿sí? Eh, Habíamos hecho el del pibe chorro, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho del pibe chorro, por ejemplo? ¿Qué tipo de valores tenía? Más egoístas. Egoísta, no sé, no tiene respeto por lo ajeno, ¿sí? Eh, bueno, no sé, ahora no se me ocurren otros, pero... Y entonces, ¿qué piensan de esa persona que tiene ese tipo de valores? ¿Qué ideas se pueden hacer? ¿Qué opinión podrían dar? Lo que podemos, o sea, las actitudes que podemos esperar de esta persona según sus valores. Exacto, las actitudes que podemos esperar de esa persona. ¿Y cómo se llama eso? Esas actitudes que esperamos de otra persona. ¿Cómo lo llamamos eso? Conducta. Conducta, muy bien, Nicolás. Conducta, comportamiento, exactamente, muy bien. Entonces los valores, ¿sí? Lo que hacían era dictaminaban, ¿sí? Cierto comportamiento, cierto tipo de conductas. ¿Mm? Entonces, el hecho de fomentar cierto tipo de valores, ¿sí? Está difundiendo entonces cierto tipo de ética. O sea, la ética va a ser aquellas valores morales o normas morales que es lo que la norma, lo que la mayoría de la gente, eh, como es, acepta, ¿sí? Y eso es lo que es desenvolverse bajo ciertas normas éticas. ¿Y qué habíamos dicho? Que ¿cuáles eran los estados que podían tener los valores? ¿Se acuerdan? Eran dos. No sé si es esto, pero es de general y psicosocial. No. A ver, vamos, no son esos y los que dijiste mezclados además. Pero, Ah, está bien. pero abriste la puerta para otra cosa, así que hay como clasificaciones de valores, ¿sí? Ahora después la voy a retomar la clasificación, ¿sabes? Eh, a ver, ¿qué pasa? A ver, el valor por sí mismo, ¿sí? ¿Tiene o no tiene un valor intrínseco en sí mismo un valor? ¿Qué Eh, hablamos de esto la clase pasada? no se lo daba a la persona. Bien, ahí está, ahí vamos a empezar. Ahí vamos a arrancar. Muy bien. O sea, si se lo da el individuo, entonces el valor en sí mismo, ¿tiene un valor per se? No. Claro, o sea, si yo digo, no sé, justicia, si yo digo, eh, no sé, libertad, bueno, cada uno individualmente le va a adjudicar algún tipo de valoración. Ah, que es subjetivo a la persona, puede ser, y va a Ahí depender también vamos, de su entorno social o algo ahí así. vamos, Nicolás, muy bien, ahí vamos, está muy bien, ¿sí? Bingo. Entonces, entonces explicarlo de vuelta, el valor de justicia o el valor de libertad son valores que en sí mismos no tienen ningún valor per se, o sea, es un individuo que le da, ¿sí? El valor. Por ejemplo, en países más autoritarios, por ejemplo, el sentido de la libertad probablemente no sea un valor tan importante, ¿sí? Mientras que en otro tipo de países más democráticos, ¿sí? Bueno, el valor de libertad es un valor, digamos, que todos, digamos, lo ven como algo positivo.
Se entiende que es la persona, es un individuo que le está dando el sentido al valor. Entonces, en ese momento es totalmente, digamos, subjetivo. Es subjetivo, porque cada uno le asigna, ¿sí?, esa importancia o no importancia. ¿Se entendió esto que dije hasta acá o no? Sí, sí. ¿El resto? Sí, sí, yo lo Sí, entendí. sí, 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 se entendió. Bien, acá tengo algunos en el chat también. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando varios empezamos a compartir este mismo valor y le adjudicamos ese mismo grado de importancia? ¿Sí? ¿Qué pasa si empieza a haber más personas que empiezan a valorar el sentido de libertad, que empiezan a valorar el sentido, no sé, de equidad? Bueno, cuando un gran grupo de personas, ¿sí?, le da ese mismo valor subjetivo, ¿sí?, o sea, cuando todos empiezan a categorizarlo de la misma manera, ¿sí? Y cuando digo un gran grupo de personas, estoy hablando básicamente de una sociedad. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con el valor en esa instancia? El valor se transforma y pasa de ser totalmente subjetivo a ser objetivo. ¿Por qué piensan que pasó a ser objetivo? Porque sería algo obvio ya que está estipulado que es así. Claro, Manuel, porque todos lo comparten y porque todos lo valorizan igual, todos le dan el mismo nivel de importancia. Entonces, por eso pasa de ser subjetivo a objetivo, porque todos lo categorizan de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces, si todos empezamos a pensar y todos empezamos a aceptar que el robar, ¿sí?, está mal, ¿sí?, bueno, nosotros le estamos dando un contenido, una categoría negativa. Eso, bueno, cuando todos lo compartimos, entonces eso se vuelve una norma, se vuelve de lo que sería esa norma o esa regla moral, ¿sí?, que hace que uno se comporte de determinada manera, que es no apropiándose de lo ajeno. ¿Mm? Entonces, la importancia entonces de los valores es que, la importancia, lo importante que quiero decir de esto es que los valores son vacíos en sí mismos, que el juicio de valor lo hace un individuo, ahí el valor es totalmente subjetivo, uno por cada individuo, pero cuando lo empiezan a validar y a compartir y a categorizar de la misma manera un gran conjunto de personas, como es una sociedad, por ejemplo, ahí se transforma en algo totalmente objetivo, porque todos lo ven de la misma manera. Bien, creo que Nicolás, no sé quién había dicho esto de que había como tipos de valores, ¿sí? Hay varias clasificaciones, yo les enseñé algunas. ¿Se acuerdan que habían, por ejemplo, una que eran valores sociales y valores individuales? ¿Qué eran los valores individuales? A ver si se acuerdan. ¿Ya se acuerdan? ¿Generales? No. Son los que definen a la persona según sus cualidades. Muy bien, muy bien. Son aquellos que están definiendo a un ser humano, ¿sí? Con sus cualidades personales, ¿sí? Ah, entonces pueden ser un montón, o sea, depende Sí, de sí, cada sí. persona. Claro. Y claro, por supuesto. Por eso dije, yo lo pregunté fue una definición, ¿verdad? No dije ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahora sí, ¿qué ejemplos pueden darme de valores que son totalmente individuales, personales, propios de cada ser humano? Deme ejemplos. Empatía. Ah, Sí, no. Empatía, no. Ah, porque es que no se tiene que relacionar con los demás. Algo así. Claro. Porque Mm. estamos hablando de que es individual. Justicia, que la nombramos. El La sentido de responsabilidad. justicia, el sentido de ser responsable, el sentido del autosacrificio, por ejemplo, el ser honesto.
¿Se va entendiendo? Son valores que son totalmente propios, individuales. Entonces ahora, ¿cuáles son los, o sea, perdón, cuál sería la definición de los valores sociales? Es un valor que involucra a un tercero. Exacto, son aquellos valores que tienen algún tipo de, ¿sí? Que ustedes comparten con otros, ¿sí? O que implica, ¿sí? Algún tipo de vínculo con otro. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a ver, ahora sí, la empatía sí, porque la empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Qué otros podrían contarme? Solidaridad. Bien, ¿por qué la solidaridad sería? Compañerismo. Exacto, ¿por qué la solidaridad y el compañerismo serían valores sociales? Y porque yo lo pongo como en relación con los demás, relación de solidario con los demás. Exacto, porque vos si vas a ser solidario, por lo menos vas a ser con uno más, mínimo. ¿Mm? O si vas a ser compañerito, vas a ser buen compañero, bueno, por lo menos vas a hacer una buena actitud, por lo menos con una persona, ¿sí? Alrededor tuyo. ¿Vamos hasta acá entonces? ¿El repaso o no? Sí, sí. ¿Qué otra cosa hablamos? Hablamos de, bueno, de esta intencionalidad, ¿sí? De fomentar valores. ¿Mm? De, ¿Y por qué hablamos de que era importante justamente intencionalmente formar valores durante el ejercicio de una profesión? Para mantener la profesión y su función. Para mantener la profesión, para que se mantenga el desempeño de la profesión, ¿sí? Para que se desenvuelva de una manera ética, ¿sí? Para que se mantenga desenvolviéndose de esa manera ética. ¿Mm? Muy bien. ¿Sí? No vi la pantalla de quién respondió, pero muy bien. ¿Sí? Tengo un problema con el parlante, por eso estoy tratando de... Bien. ¿Y qué? Hablamos también de los... A ver, si hablamos de esta intencionalidad para difundir, ¿sí? Entonces, hablamos de distintos lugares, ámbitos, contextos donde se difunden o se debaten temas de ética, ¿sí? ¿Cuáles eran esos algunos, si se acuerdan? Habíamos hablado puede ser en el ámbito familiar, en las instituciones educativas. Bien, hablamos del ámbito familiar, instituciones educativas. ¿Qué más hemos hablado? ¿Nadie se acuerda? A ver, hablamos también de que, por ejemplo, ¿sí? Eh, los congresos o conferencias, por ejemplo, en el ámbito deportivo, son lugares donde ustedes podrían perfectamente estar ahí presentes y son lugares donde se debate mucho, ¿sí? El tema de las normas éticas. Porque justamente en un congreso o en una conferencia, ¿quiénes están alrededor de ustedes? ¿Quiénes están participando? Todos colegas. Colegas, claro. Claro, todos colegas, son todos pares suyos, y son lugares donde se debate mucho y donde también se difunden, ¿sí? Normas éticas, ¿sí? O sea, se difunde los comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, porque si se difunde cierto tipo de máquina, bueno, parecería que eso es lo que se espera que es el tipo de ejercicio o de práctica que se puede pensar que está bien, ¿sí? Entonces, los congresos y las conferencias son lugares donde se debate mucho, donde se difunde también, ¿sí? Habíamos hablado de los organismos gubernamentales, ¿se acuerdan? Porque los organismos gubernamentales también son lugares donde se emanan, ¿sí? Valores y normas éticas. Porque es una autoridad, ¿no? ¿No? ¿Y qué tiene que ver con autoridad? No entiendo. Y que hay como
como que hay leyes, o sea, eso no Ahora sí, va por ese lado. ahora sí. ¿Por qué? Es por eso, es porque las entidades gubernamentales lo que hacen es, emiten leyes. Y con las leyes están justamente bajando qué cosa, están haciendo que ciertos ámbitos, ciertos sectores, ¿sí? Depende de la ley para dónde vaya, ¿sí? Para dónde esté dirigida. ¿Qué esperan con esas leyes? ¿Qué se imaginan que esperan con esas leyes? Que se sigan. Que se sigan, entonces, exacto, que se cumplan. Entonces, eso es dictaminar un comportamiento esperado. ¿Mm? Entonces, por eso también sí, cuando un país está sacando una ley que dice, digamos, que robar está mal, ¿sí? Está justamente, no solamente que lo está, digamos, difundiendo, sino que también está, digamos, penalizando, ¿sí? Lo que moralmente está bien, que es no robar. Entonces espera que la gente, ¿sí? Se comporte de una manera que acepte esa ley, ¿sí? Y que ese valor, como yo les digo, como sociedad, uno lo acepte y se vuelva un valor totalmente objetivo donde todos lo valoricen, lo categoricen de la misma manera. Bien, ya creo que con esto hicimos un buen repaso, así que entonces lo que vamos a hacer hoy es comenzar a hacer ejercicio. Yo tengo una guía de ejercicios. La idea es, les vamos a hacer el primero. ¿Sí? Yo les voy a mandar unos grupos. Vamos a hacer el primero, vamos a venir al plenario, lo vamos a discutir acá en el aula, y después vamos a volver a los grupos y vamos a seguir con el ejercicio 2, ¿sí? Hasta finalizar la guía. A ver, tengo 20 alumnos. Vamos a hacer, sí, con 4 grupitos vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, yo les voy a... Aguárdenme, voy a... Acá tengo mi guía de ejercicios. Bien. Les voy a mostrar el primer ejercicio que quiero que hagan, para que sepan qué hay que hacer. Bueno. ¿Saben lo que es un código de ética? ¿Alguna vez lo escucharon? No, al menos a No, mí no. no. Bueno, yo acá les estoy poniendo un breve resumencito de lo que es un código de ética, ¿sí? Para no ahondar en una clase entera de código de ética que no tiene sentido. Pero quiero que sepan que un código de ética no es ni más ni menos que un listado, ¿sí? Que una organización, una, una organización me refiero, no sé, a una organización grande, ¿no? O sea, o una empresa, eh, una institución, un organismo, ¿sí? Digamos, redacta, ¿sí? Un conjunto de máximas, de valores, ¿sí? Que son los que hablan, ¿sí? Del buen ejercicio, ¿sí? De esa profesión. ¿Mm? Entonces, acá yo les doy un ejemplo. Uno podría ser, ¿sí? Les repito, es un listado, ¿sí? Por ejemplo, acá una máxima de un código de ética, ¿sí? Dice, cuidar su físico para mantener el equilibrio emocional, psicosomático, social, moral, cultural y espiritual, siendo ejemplo de comportamiento de manera que dignifique la profesión dentro y fuera de una organización. ¿Está? Entonces, eh, esto es una de las posibles, máximas que pueden estar redactadas en un código. Bueno, yo lo que quiero es que redacten un código de ética, ¿sí? Para el desempeño profesional de ustedes, ¿sí? Si quieren, márquelo en algún tipo de ámbito, ¿sí? Por supuesto, el ámbito deportivo, obviamente, ¿sí? Puede ser, no sé, si quieren, pueden hacer un código ético para un club, puede hacer un código ética para un spa, para un gimnasio, para la profesión, ¿sí? Entonces, lo que quiero que armen es eso, armen un pequeño código de ética de 6, ¿sí? Máximas. ¿Se entendió entonces lo que quiero que hagan? Sí, nombrar 6 valores, dijiste. No, no son No. valores, Perdón. son máximas, son conductas, ¿sí? A ver, hagamos un Ok. ejemplo. Sería como un reglamento a seguir.
Exacto, es como un reglamento. Pero la diferencia con el reglamento, con el código de ética, ¿cuál se imaginan que es la diferencia? O sea, ¿el reglamento qué característica tiene? El reglamento son cosas que no se deben hacer, cosas que se deben cumplir. Eso, exacto, Manuel. Es lo que hay que cumplir. ¿Sí? Es lo que no se debe hacer. Y la diferencia con esto, que esto son cosas que hay que hacer, las formas de ser que se pretende del profesional, sería. Eso es. Muy bien, ahí está. Manuel lo definió perfecto. En un reglamento es algo que es obligatorio. ¿Sí? En cambio, el código de ética es lo que se espera de cómo se comporte. ¿Mm? O sea, que puede o no ser obligatorio, justamente. O sea, en el reglamento es algo que está prohibido, penado, y en esto es lo que se espera. O sea, si no lo hace, no es que lo van a penar ni nada, pero es lo que se espera, ¿no? Exacto, es la forma que se espera que te comportes. Acordate, ¿sí? Que es el tema de que esto hace que la gente se comporte de cierta manera, ¿sí? En el caso de un reglamento, vos te comportás de manera obligada. ¿Mm? Acá en la profesión, como uno, la verdad que no es que, si uno tiene un juramento, ¿sí? Invisible, pero la verdad es que ustedes saben, hay profesionales mejores y hay profesionales peores. ¿Sí? Bueno, entonces, acá la diferencia es que esto hace que induce a que se comporten de determinada manera. ¿Está claro entonces lo que quiero que hagan? Sí, sí, al menos a mí me quedó claro. Bien, la idea es que empiecen a hacer un código, ¿sí? Con estos seis máximas, ¿sí? Por supuesto que lo vamos a corregir y vamos a ver, ¿sí? Cómo les sale. ¿Sí? La idea es que aprendamos. ¿Mm? Entonces yo les voy a decir, porque después, bueno, en base al primero hay que hacer algo en el segundo, bueno, así que, pero la idea es que quiero tener un buen primer ejercicio hecho para pasar a lo siguiente. Entonces yo voy a hacer 4 grupitos, ¿sí? Porque somos 20, ¿Mm? Y les voy a dar unos 25 minutos, calculo que con eso lo van a poder llegar a terminar. Si no, en todo caso, yo les voy a dar más tiempo, ¿sí? Yo les voy a dar unos 25 minutitos, ¿sí? Yo ahora les estoy abriendo las salas en este momento. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no pasa nada, sí,